Tras el deslumbrante glamour de Hollywood y las luces de neón, existe una realidad cruda donde 15 celebridades libran guerras silenciosas contra patologías devastadoras que el público ni siquiera sospecha. No importa si son héroes de acción invencibles o leyendas de la música pop, cada uno de ellos oculta un calvario personal, una historia de fragilidad humana que contrasta con su imagen pública. Hoy vamos a destapar esa cara oculta que muy pocos se atreven a mostrar ante las cámaras. Y empezamos con el caso más desgarrador: Bruce Willis. Imaginad la tragedia. Bruce Willis, el hombre duro por excelencia, ya no logra recordar por qué está parado en un set de filmación. Es el giro más cruel e irónico para la mayor estrella de acción de la historia. Durante más de 40 años, Bruce definió lo que significaba ser un tipo rudo, con éxitos como Pulp Fiction y la saga Duro de Matar, acumulando franquicias millonarias, desfilando por alfombras rojas e incluso lanzando 3 álbumes musicales. Él era la definición de infalibilidad, el hombre que jamás erraba un disparo, que siempre tenía el chiste perfecto en la punta de la lengua y que nunca perdía la compostura bajo presión. Sin embargo, en la etapa final de su carrera, el público notó algo extraño y preocupante. Willis comenzó a aceptar papeles en cualquier producción que se le cruzara, sin ningún filtro de calidad. Se trataba de rodajes express, guiones mediocres y proyectos de bajo presupuesto destinados directamente al mercado de vídeo, muy lejos de los estrenos en cines a los que nos tenía acostumbrados. Su rutina era triste. Pasaba 2 o 3 días en el rodaje, cobraba un cheque de $2 millones y saltaba a la siguiente producción basura. Tanto la crítica como los fanáticos se mofaban de él, acusándolo de haberse vendido. Todos pensaban que se había vuelto un avaro al que ya no le importaba su legado artístico, pero la verdad que se escondía detrás era infinitamente más oscura y dolorosa. Dentro de los sets, los equipos de producción empezaron a ser testigos de situaciones alarmantes. Bruce llegaba a trabajar y en ocasiones su mirada denotaba una confusión total sobre su entorno. Se quedaba en blanco a mitad de las escenas, incapaz de retener líneas de diálogo sencillas que, en sus mejores tiempos, habría memorizado en cuestión de segundos. La situación era tan crítica que sus asistentes tenían que dictarle cada frase a través de un auricular casi invisible para que pudiera fingir que actuaba. No era pereza y definitivamente no era un ataque de ego. Se trataba de un problema médico gravísimo que nadie en su círculo se atrevía a nombrar en voz alta por miedo a confirmar la realidad. Y mientras las redes sociales lo despedazaban llamándolo vago y codicioso, él estaba corriendo una maratón desesperada contra el tiempo, filmando compulsivamente para acumular dinero para su familia antes de que su mente se apagara para siempre. Fue en marzo del año 2022, cuando su familia decidió que ya no podían ocultarlo más, y rompieron el silencio con un comunicado devastador. El anuncio oficial confirmaba lo impensable. El gran Bruce Willis se retiraba definitivamente de la actuación, poniendo fin a una era. Explicaron al mundo que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno cerebral severo causado por lesiones en las áreas que gestionan el lenguaje, el habla y la comunicación. De golpe, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La confusión constante, los olvidos recurrentes y la imposibilidad de aprender sus guiones no eran caprichos, eran síntomas. Lo que la audiencia interpretó como una ambición desmedida por el dinero
era en realidad el acto de amor de un padre tratando de asegurar el futuro financiero de su clan mientras sentía cómo su propia mente se desmoronaba. Lamentablemente, el destino aún guardaba un golpe final, porque lo peor de esta historia todavía estaba por revelarse. En febrero de 2023, la familia compartió la noticia que nadie quería oír. La condición de Bruce Willis había progresado a demencia frontotemporal. Es una sentencia definitiva, no tiene cura y es imposible de frenar. Este tipo específico de demencia hace mucho más que robar palabras y borrar recuerdos preciados. Tiene la capacidad aterradora de alterar radicalmente la personalidad, descontrolar las emociones y cambiar la conducta, borrando la esencia de la persona que solía ser. Para el resto del mundo, Bruce siempre quedará inmortalizado como el policía sarcástico que salta de rascacielos y derrota a los terroristas con una sonrisa. Pero para sus seres queridos, es un hombre atrapado en una prisión mental, mientras millones de fans lloran al darse cuenta tarde de que ese frenesí de películas malas no fue un chiste, fue una despedida acelerada y heroica. Cambiando de escenario, hablemos de Seal. Su voz es un tesoro inconfundible y su presencia escénica es magnética. Su himno, Kiss from a Rose, permanece como una de las baladas más potentes y recordadas de la década de los 90. No obstante, mucho antes de transformarse en una estrella global y vender más de 20 millones de álbumes, Seal ya portaba en su propio rostro la marca indeleble de su mayor sufrimiento. Esas cicatrices profundas en sus mejillas, que muchos asumieron erróneamente como resultado de peleas callejeras, rituales tribales o accidentes, no tienen un origen violento. La realidad es que son las huellas visibles de una enfermedad crónica que lo asaltó en silencio y sin piedad desde su juventud. Se trata del lupus eritematoso discoide, una condición autoinmune que deja secuelas permanentes y que marcó su vida para siempre. La enfermedad lanzó su primer ataque cuando Seal apenas tenía 23 años, una edad crítica para cualquiera. Era un joven artista intentando abrirse camino en una industria superficial, donde la imagen suele pesar tanto como el talento, y de pronto su sistema inmune se volvió contra él. Su piel comenzó a inflamarse, a arder y a agrietarse, provocando lesiones severas en el rostro, las orejas y causando la caída permanente de su cabello. Su apariencia cambió drásticamente de la noche a la mañana y los médicos fueron brutales con el diagnóstico: no hay cura. El lupus discoide no te mata, pero te destruye la autoimagen. Esta patología arrasa con la piel, pero sobre todo demuele la confianza y destroza la forma en que uno se percibe frente al espejo. Al principio, Seal quedó totalmente devastado. El dolor físico era soportable, pero la reacción de los demás, la sorpresa y la incomodidad al mirarlo, eran dagas en su corazón. Ser consciente de que la gente lo observaba, no por su increíble voz, sino por las cicatrices en su cara, fue un golpe psicológico mucho más duro que la enfermedad misma. Con el paso de los años, las heridas físicas sanaron, pero dejaron surcos profundos en su piel que lo acompañarían hasta el fin de sus días. Eran marcas que la industria musical consideraba un obstáculo para el marketing y que él mismo veía como una maldición personal insuperable. Estas cicatrices lo forzaron a encarar la pregunta más difícil de su vida. ¿Puede un hombre convertirse en un ídolo de masas cuando lleva el rostro marcado por la enfermedad? Contra todo pronóstico,
Seal decidió que la respuesta era un rotundo sí. En una entrevista íntima, confesó que, aunque esas marcas lo traumatizaron y lo hicieron sentirse inferior durante años, finalmente aprendió la lección más poderosa: aceptarse a sí mismo, no como una víctima, sino como un superviviente. Entendió que sus cicatrices no eran un signo de debilidad, sino el mapa de su historia, un testimonio de resistencia que lo hacía único. A día de hoy, Seal ha conseguido mantener a raya al lupus, esa bestia que vive en su interior, aunque la realidad es que la cura definitiva sigue siendo una utopía. Esa dolencia sigue siendo una espada de Damocles que oscila sobre su cabeza, con el riesgo constante de derivar en cáncer de piel, provocar inflamaciones que te dejan doblado de dolor, o brotes que te pillan totalmente desprevenido. Y aún con todo ese peso a sus espaldas, el tipo se planta en el escenario con un coraje y una entereza que solo poseen aquellos que han mirado al abismo a los ojos. Lo han perdido casi todo, y pese a ello, deciden seguir cantando con el alma. Pero Seal no es el único que camina con heridas de guerra. Más allá de su voz inconfundible, hay otros rostros en la industria que ocultan batallas feroces, como es el caso del incombustible George Clooney. Si hablamos de la meca del cine, pocos apellidos destilan tanto glamour y clase como Clooney. Es el eterno seductor, el millonario con carisma para regalar, y el marido de una abogada tan brillante que parece sacada de una liga superior. Su vida es el escaparate perfecto. Villas de infarto a orillas del lago de Como, residencias que quitan el hipo, una colección de motos que vale una fortuna y trajes cortados a medida. Desde la barrera, su existencia parece el guión de una película romántica, donde nada sale mal, pero si rascas un poco en la superficie de Clooney, te encuentras con un hombre que al abrir los ojos cada mañana tiene que librar un combate cuerpo a cuerpo contra un enemigo invisible y traicionero. Hablamos de un dolor físico, un sufrimiento tan agudo y machacón que durante una época muy oscura le llevó a cuestionarse seriamente si tenía sentido seguir aguantando tal calvario. El origen de esta pesadilla se remonta al año 2005, en pleno rodaje de la película Siriana, el momento exacto en que su suerte cambió. Estaban grabando una secuencia de tortura muy intensa. Clooney estaba atado a una silla y debía simular una caída. Todo estaba medido al milímetro, supuestamente seguro, hasta que el destino jugó una mala pasada. Todo salió rematadamente mal. La silla cedió antes de tiempo, su cuerpo se desplomó a plomo y su cabeza impactó contra el suelo con una violencia capaz de triturar cualquier hueso. Y, lamentablemente, eso fue justo lo que sucedió, sin paliativos. El golpe fue tan bestial que se partió la columna vertebral y se desgarró la dura madre, la membrana que recubre el cerebro, provocando que el líquido cefalorraquídeo empezara a manar por su nariz en una escena dantesca. Clooney se quedó clavado en una cama de hospital, inmóvil, lidiando con unos dolores tan inhumanos que él mismo admitió haber planeado cómo quitarse la vida para acabar con el tormento. No era una cuestión de cobardía, sino de desesperación pura. El sufrimiento era tal que trascendía lo que cualquier persona debía soportar. Los neurocirujanos lograron hacer un apaño y reparar el daño principal, pero el dolor crónico se quedó ahí, agazapado, y nunca se marchó del todo. Desde aquel fatídico día, el actor convive con una sombra alargada que le acompaña en cada paso que da, en cada suspiro, recordándole su fragilidad.
Y por si fuera poco, parece que el destino se la tiene jurada, porque le esperaban 2 sustos más de muerte. En el año 2007, un accidente de moto le dejó las costillas hechas puré y la piel abrasada. Más tarde, en el año 2018, estando en Cerdeña camino al set, un coche se lo llevó por delante a 120 kilómetros por hora. Una auténtica locura. El impacto fue tal que Clooney salió despedido por los aires, volando sobre el vehículo como si fuera un simple muñeco de trapo sin vida. Es un auténtico milagro que siga entre nosotros sin lesiones mortales, pero esos sustos le han dejado claro una verdad inmutable. Está jugando la prórroga y vive de prestado. Hoy en día le vemos en las galas, todo sonrisas, gastando bromas y derrochando elegancia. Pero la procesión va por dentro, y muy pocos conocen su realidad. George convive a diario con un dolor crónico, un martirio constante, que no sale en las portadas de Lola ni se ve en los flashes de la alfombra roja. Es un recordatorio perpetuo de aquel instante en que su vida dio un vuelco, y aún así, el tipo se mantiene erguido, curra, produce cine, ayuda en causas benéficas y ama a su familia. Es su manera de demostrar, sin hacer ruido, que incluso los hombres que viven con el dolor a cuestas pueden ser verdaderos gigantes. Y luego tenemos el caso de Frankie Muniz. Para el gran público, Frankie siempre será ese chavalín espabilado, un poco neurótico y adorable que protagonizó Malcolm in the Middle. Fue un niño prodigio, una estrella de la comedia televisiva, un talento nato que conquistó la industria de Hollywood antes siquiera de tener el graduado escolar. Pero la ironía más cruel y trágica de esta historia es que el propio Frankie Muniz tiene la memoria en blanco sobre esa época dorada que todos nosotros recordamos con nostalgia. El drama se empezó a gestar mucho antes de que nadie notara nada raro, porque mientras su fama subía como la espuma, su cuerpo iba acumulando un castigo silencioso que le pasaría factura más tarde. Frankie siempre fue un adicto a la adrenalina, de los que no saben estarse quietos. Le iban las motos, los deportes de riesgo, pilotar coches a velocidades de vértigo, le iba a la marcha. Si había peligro, él se apuntaba el primero, y esa pasión le arrastró por un camino pedregoso. Sufrió 9 conmociones cerebrales, la primera siendo apenas un crío de 7 años parando goles en el fútbol. 9 golpes severos en la cabeza que, uno tras otro, empezaron a borrar de su disco duro fragmentos enteros de su existencia. En el año 2009, como si el destino quisiera confirmar sus peores presagios, tuvo un accidente brutal compitiendo en una carrera profesional. Su bólido se estampó, su cuerpo se dobló de formas imposibles, y el impacto le destrozó la espalda y le machacó las manos y los pies. Aquel momento pudo haberle costado la vida, pero en su lugar se cobró un precio diferente. Se llevó gran parte de sus recuerdos. Después empezaron a llegar esos episodios extraños, apagones de conciencia, instantes en los que no tenía ni idea de dónde se encontraba. Eran crisis neurológicas severas que los médicos, dando palos de ciego, confundieron al principio con mini-infartos cerebrales. La verdad salió a la luz tiempo después. No eran ictus, eran migrañas con aura tan agresivas que cuando le daban, Frankie perdía el habla. No reconocía a nadie y sentía como si le estuvieran clavando cuchillos dentro del cráneo. Y entonces llegó la revelación final, la más dura de asimilar. Lo más devastador es que Frankie Muniz no recuerda la inmensa mayoría de su paso por Malcolm, la serie que le dio la fama mundial y por la que la gente le adora.
Esa serie que marcó a toda una generación es para él, a día de hoy, algo parecido a un sueño borroso que le ha contado otra persona, pero que él no siente como propio. Mientras la legión de seguidores sigue recitándole frases míticas de la serie, Frankie les regala una sonrisa de pura cortesía, consciente de que su propia mente le ha robado algo que jamás recuperará, el recuerdo de haber vivido esos momentos. Pero lo verdaderamente asombroso es que el actor no se ha dejado consumir por el rencor. Lejos de quedarse anclado en la queja, ha levantado una vida completamente nueva desde los cimientos. Ahora se dedica a quemar rueda en circuitos de carreras, gestiona sus propios negocios y disfruta de su familia. Avanza con determinación, encarando cada jornada como una hoja en blanco para dibujar memorias inéditas, asumiendo que las viejas cintas de su pasado se han borrado para siempre. Puede que Frankie Muniz haya extraviado una parte enorme de su historia, pero conserva intactas las ganas de redactar los capítulos de su futuro. Hablemos ahora de Sarah Hyland. Si la miras desde fuera, da la sensación de que Sarah Hyland ha nacido con una estrella, fama desde cría, 4 galardones del gremio de actores, un rol legendario en Modern Family y un carisma que deslumbra en cada plató que pisa. Sin embargo, la cruda realidad que se esconde tras las risas enlatadas de la comedia es que Sarah ha invertido más tiempo luchando por no morir que saboreando las mieles del éxito. Y es que, mientras medio mundo la veía hacerse mujer en la pantalla, sus riñones estaban colapsando de una forma tan silenciosa como despiadada. La actriz vino al mundo con displasia renal, una malformación congénita que hace que los riñones se deformen, se pleguen de quistes y, antes o después, digan basta. Desde su más tierna infancia, ha convivido con una fatiga crónica y unos dolores físicos que ninguna chiquilla debería tener que soportar jamás. Pero, como cualquier intérprete que quiera mantenerse a flote en la jungla de Hollywood, aprendió el arte de ocultar el sufrimiento y clavar la sonrisa ante las cámaras, aunque su cuerpo pidiera tregua, hasta que llegó ese punto de no retorno. Corría el año 2012 cuando su salud se vino abajo y su padre, sin dudarlo ni un segundo, le cedió uno de sus riñones. Aquello fue un gesto de amor incondicional, un sacrificio que prometía regalarle una segunda oportunidad. Pero el destino le tenía guardada otra carta marcada. Apenas 4 años más tarde, el órgano trasplantado también dejó de funcionar. Durante meses, Sarah atravesó uno de los calvarios más duros que puede vivir una persona joven. Sesiones de diálisis 3 veces por semana, que le absorbían la energía, el tiempo y la ilusión. Se quedó en los huesos, tan frágil que el simple hecho de subir un tramo de escaleras se convertía en una odisea titánica. Finalmente, en el año 2017, vio la luz al final del túnel, cuando su hermano pequeño se ofreció a donarle otro riñón. Fue una gesta heroica, un salvavidas lanzado por su propia sangre, pero cantar victoria le ha salido tremendamente caro. El cóctel de inmunosupresores que está obligada a ingerir de por vida ha transformado su rutina diaria en una carrera de obstáculos. Ganar 1 gramo de peso es una batalla, desarrollar masa muscular es casi una utopía, y el agotamiento es su compañero de viaje. Por si fuera poco, su memoria le juega malas pasadas, llegando a borrar de su disco duro escenas enteras del rodaje de Modern Family. A esto hay que sumarle la endometriosis y cerca de 20 pasos por quirófano. Un historial de dolor tan bestial que en 2018 admitió haber pensado en quitarse la vida por sentirse una carga inútil para los suyos.
Y a pesar de todo ese horror, sigue al pie del cañón, trabajando, sonriendo y plantando cara a la adversidad. Sarah Hyland es mucho más que una cara bonita de la televisión. Es una superviviente nata, camuflada de estrella de sitcom, una chica que encarna la alegría en la ficción mientras libra batallas en su organismo que la mayoría no podría ni imaginar. Una mujer que, contra todo pronóstico, se niega a tirar la toalla. Pasemos a Gary Busey. Hubo una época en la que Gary Busey era un torbellino, pura presencia escénica y electricidad traspasando la pantalla de cine. Fue el hombre que se metió en la piel de Buddy Holly con tal maestría que la Academia no tuvo más remedio que nominarlo al Oscar. El villano imprevisible es de arma letal, el enemigo imparable en alerta máxima, un actor con una fuerza magnética y un peligro latente que enamoraba a la cámara. Pero su biografía sufrió un volantazo dramático y brutal en 1988. Fue un suceso tan violento que partió su línea temporal en dos mitades irreconciliables, el Gary previo al accidente y lo que quedó después. Aquella tarde fatídica, Busey surcaba las calles de la ciudad a lomos de su moto, sin casco y a pecho descubierto, fiándolo todo a la velocidad y despreciando el peligro como era su costumbre. Bastó un instante, un resbalón, un segundo maldito para que su vida se estampara literalmente contra el asfalto. El golpe fue de tal magnitud que le fracturó el cráneo, causándole daños cerebrales severos y dejando su existencia en manos del azar y de un equipo de cirujanos que pelearon lo indecible para que no se fuera al otro barrio. Consiguieron salvarle el pellejo, sí, pero la persona que abrió los ojos tras la operación ya no era la misma que había entrado. Tras el siniestro, Gary Busey se transformó en un ser volátil, sin filtros, totalmente desbocado. Sus decisiones carecían de lógica y su discurso a menudo perdía el hilo con la realidad. Todo comenzó con una noticia que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento y dejó a los fans estupefactos. El parte médico fue sentencia firme, daño cerebral permanente, y con ese diagnóstico comenzó su descenso a los infiernos, con la adicción llamando a su puerta, hasta que en 1995 rozó la muerte por una sobredosis de cocaína. Su carrera, que apuntaba a lo más alto del firmamento de Hollywood, se desmoronó, convirtiéndose en un puzzle de papeles de segunda fila, polémicas constantes y trenes que pasaron de largo, hasta llegar a la ruina económica total. En el año 2012, Gary Busey tuvo que declararse en bancarrota. La fortuna que había amasado se esfumó entre inversiones nefastas y facturas médicas impagables. A eso hay que sumarle una gestión desastrosa, que ha dejado su patrimonio actual convertido en una mera sombra de lo que fue en sus tiempos de gloria. Sin embargo, la pesadilla para él estaba lejos de terminar ahí. Corría el mes de agosto del año 2022, cuando en medio de una convención de cómics en Nueva Jersey, la policía detuvo a Gary Busey, imputándole cargos gravísimos de naturaleza sexual. Aquella revelación fue como echar gasolina al fuego. Los medios de comunicación se ensañaron y lo poco que quedaba de su prestigio terminó por hacerse añicos en cuestión de horas. Parecía que el destino tenía preparado un guión macabro, pues tan solo 24 horas después de su detención, las cámaras lo captaron en un parque de California, bajándose los pantalones y tocándose a plena luz del día. Aquellas imágenes no solo eran extrañas, eran desgarradoras,
mostraban sin filtros la decadencia absoluta de un hombre que jamás volvió a ser el mismo tras su accidente de motocicleta. A día de hoy, Gary Busey sigue vagando entre escándalos legales y el juicio público, viviendo bajo la inmensa sombra de un daño cerebral que le robó la cordura para siempre. Esta no es la típica narrativa del actor que cae en desgracia. Es la crónica dolorosa de una existencia fracturada, donde un solo golpe no solo quebró sus huesos, sino que fragmentó su psique. Lo que Busey perdió no fue simplemente el aplauso del público o su estatus de estrella. Lo que perdió realmente fue el dominio sobre su propia realidad. Por otro lado, tenemos a Shannen Doherty, quien durante décadas personificó a la chica mala por excelencia en la pantalla chica estadounidense. Desde Beverly Hills 90210 hasta Hechiceras y varias cintas de culto, su rostro se convirtió en el sello de identidad de toda una generación de espectadores. Sin embargo, tras esa fachada de mujer dura e inquebrantable, se ocultaba un calvario personal que el mundo ni siquiera sospechaba. Shannon libraba una batalla silenciosa y cruel contra un adversario invisible que la atacaba desde el interior de su propio organismo. Un enemigo implacable que no se conformaría con aparecer una sola vez, sino que regresaría con más furia en cada asalto. Su viacrucis comenzó allá por el año 1999, al confesar que sufría la enfermedad de Crohn, un padecimiento inflamatorio que trajo consigo dolor crónico y un miedo paralizante. Vivía con la angustia perpetua de que aquella condición pudiera evolucionar hacia algo mucho más siniestro, como un cáncer en el sistema digestivo. Pero aquello fue solo el preámbulo de la verdadera tragedia. En el año 2015, la vida la golpeó con una fuerza brutal e inesperada. Los médicos le confirmaron el diagnóstico de cáncer de mama, el cual ya había invadido sus ganglios linfáticos, desatando una etapa de sufrimiento inimaginable. Tuvo que soportar el infierno de las cirugías, sesiones interminables de quimioterapia, la caída de su cabello y una fatiga tan profunda que amenazaba con apagar su luz interior. Tras una mastectomía y luchar con uñas y dientes, en el año 2017 recibió por fin la palabra milagrosa que tanto anhelaba: remisión. Parecía que la tormenta había pasado, que podía retomar el aire y la vida, pero el cáncer tenía otros planes y no estaba dispuesto a soltarla tan fácilmente. En el año 2019, la pesadilla resurgió, pero esta vez con una sentencia aterradora. Etapa 4, metástasis, el nivel más agresivo y letal. La enfermedad se propagó por su cuerpo como un incendio voraz en mitad de la noche, silencioso pero absolutamente devastador. A pesar de todo, Shannen se negó a ocultarse en las sombras. No quiso disfrazar su realidad, ni ofrecer una versión edulcorada de su dolor. Para el año 2021, decidió compartir fotografías crudas y sin filtros, exponiendo los estragos físicos que la medicación había dejado en ella. Mostró su piel demacrada, los sangrados nasales y la fragilidad extrema, no buscando compasión, sino para gritarle al mundo la verdad sobre esta enfermedad. Quería que todos vieran lo que realmente significa pelear cada segundo por mantenerse en este mundo. Cada una de sus publicaciones se transformó en un testimonio de que incluso los ídolos sangran, y que la valentía real rara vez viene envuelta en glamour. Ella sigue firme, desafiando al dolor y al reloj, manteniéndose erguida como una auténtica guerrera espartana.
no lo hace por elección propia, sino porque el destino no le dejó más camino que el de la resistencia absoluta. Shannon es la prueba viviente de que, aunque el cáncer pueda devastar la carne, no siempre logra quebrantar el alma humana. Pasemos ahora a Selena Gomez. Superficialmente, su vida parece el guión perfecto de Disney. Cantante multiplatino, actriz exitosa y magnate de la belleza. Pero detrás de las cámaras, lejos de los flashes y las portadas de revista, existía una realidad que nadie podía ver. Mientras ella sonreía en las alfombras rojas y dominaba las listas de éxitos globales, libraba una guerra interna. Su propio cuerpo se había convertido en su enemigo debido al lupus, una enfermedad autoinmune traicionera capaz de destruir órganos vitales sin previo aviso. Durante años, Selena intentó mantener la farsa, actuando como si todo estuviera bien, mientras se desmoronaba por dentro. Continuaba filmando y produciendo, ignorando que su sistema inmunológico la estaba atacando, dejándola hinchada y con dolores que la llevaban al límite. La opinión pública fue cruel, criticándola por cancelar fechas o por sus cambios físicos, sin tener ni idea del infierno que atravesaba. Nadie imaginaba la gravedad de su situación hasta que su cuerpo colapsó y dijo, no más. En el año 2017, la sentencia médica fue contundente. Sus riñones habían dejado de funcionar y su vida corría peligro inminente. La única salida era un trasplante de urgencia. El tiempo jugaba en su contra y las opciones se agotaban. Fue entonces cuando ocurrió el milagro, digno de una novela, cuando su mejor amiga decidió donarle un riñón para salvarla. Aquel fue un acto de amor incondicional que le devolvió la vida. Pero, como suele suceder en el mundo de Selena, la victoria tuvo un precio amargo. El proceso de recuperación fue una tortura física y mental, dejándola emocionalmente exhausta, aunque ella volvió a levantarse. Regresó a los escenarios y al estudio de grabación, fingiendo normalidad. Pero el lupus era solo una de las bestias que debía enfrentar. Además del dolor físico, Selena tuvo que batallar contra demonios mentales como la ansiedad severa, la depresión y un diagnóstico de trastorno bipolar. Una experiencia que la propia protagonista no dudó en calificar como un despertar sumamente amargo y cruel, aunque, irónicamente, fue justo lo que necesitaba para sentirse finalmente libre de todas sus ataduras. Corría el año 2022, y aún habiendo atravesado la odisea de un trasplante vital, el virus del COVID se ensañó con ella con una violencia inusitada, mucho mayor que en el resto, dejándola postrada y debilitada una vez más. Por si ese calvario físico no bastara, tuvo que enfrentarse a la toxicidad despiadada de las redes, donde una legión de acosadores se mofaba de su aumento de peso sin piedad, ignorando que la medicación para el lupus la hinchaba y transformaba su cuerpo sin que ella pudiera evitarlo. Cada fotografía que subía a Internet dejaba de ser un recuerdo para convertirse en un auténtico campo de batalla lleno de odio. Cada vez que pisaba una alfombra roja, llovían las sentencias morales, y cada gramo que ganaba desataba una cacería de brujas masiva en todas las plataformas digitales. Sin embargo, Selena demostró ser de acero. Decidió desconectarse del ruido digital, priorizando su cordura y protegiendo su paz mental ante la tormenta. Con una valentía admirable, alzó la voz sobre los estragos de su enfermedad y lo que realmente implica habitar un cuerpo que, a menudo, se rebela contra ti mismo.
logró canalizar todo ese sufrimiento hacia una causa noble, creando santuarios para la salud mental y recordando al planeta entero que tras los focos hay un ser humano de carne y hueso que sangra y siente. Queda claro que Selena Gómez ha trascendido su etiqueta de estrella del pop para convertirse en un símbolo de supervivencia y resistencia. Y cada mañana que decide ponerse en pie, cada melodía que estrena y cada confesión que regala al mundo, constituye la demostración empírica de que, aunque tu propia anatomía te traicione y el entorno sea hostil, la luz interior nunca tiene por qué apagarse. Hablemos ahora de Michael J. Fox, un ícono absoluto para millones de espectadores. Michael J. Fox será eternamente recordado como Marty McFly, ese muchacho eléctrico, vivaz y astuto, capaz de burlar a terralistas libios y reescribir su propio destino viajando por el tiempo con una sonrisa pícara. No obstante, lo que el público ignoraba era que, lejos de las cámaras, él ya protagonizaba su propia tragedia, atrapado en una línea temporal oscura que ni el mejor DeLorean podría arreglar. Todo cambió en 1991, justo cuando estaba en la cima de Hollywood. Fue entonces cuando Michael recibió el veredicto médico que haría añicos todos sus sueños de futuro. Parkinson. Una condena degenerativa, sin cura y totalmente despiadada. Lo más impactante es que apenas contaba con 29 años de edad. Era insultantemente joven, estaba en la cúspide del éxito y lleno de vida para toparse con un muro tan destructivo. Aquel diagnóstico lo arrolló con la fuerza de un tren de mercancías. La misma estrella que nos había regalado tantas risas empezó a sentir cómo perdía el dominio sobre su propia fisionomía. Sus manos temblaban y sus músculos fallaban en los instantes más inoportunos. Su cabeza se transformó en un escenario de guerra entre el pánico puro y la negación absoluta. Y para tratar de huir de esa realidad, Michael se refugió en la única vía de escape que le prometía un olvido instantáneo y anestesia emocional: el abuso del alcohol. Pasó años ocultando su condición bajo 7 llaves, aferrándose a tazas, guiones y cualquier objeto en el set, usándolos como escudos para que nadie notara sus espasmos involuntarios. Interpretaba sus papeles con maestría, mientras por dentro libraba un pulso titánico, forzando a sus músculos a quedarse quietos solo unos segundos más. Ante el mundo era un héroe de celuloide, pero en la soledad era un hombre fragmentado, luchando contra sus demonios. Sin embargo, el abismo no fue su final. En 1998, tras vencer sus demonios internos, Michael soltó la botella y tomó una determinación que impactaría no solo su existencia, sino la de millones más. Rompió el silencio. Desde aquel instante, se erigió como el rostro más influyente y combativo en la guerra mundial contra el Parkinson. Creó la fundación más relevante del planeta centrada en esta patología, logrando recaudar la friolera de casi $5.000 millones para la ciencia. Hizo exactamente lo que Marty McFly solía: desafiar lo que todos creían imposible, aunque la enfermedad jamás le dio tregua. En su documental más reciente, vemos a Michael desplomarse al suelo repetidas veces. Son caídas brutales, heridas sangrantes y momentos que desgarran el alma, no solo por el dolor físico, sino porque exponen la crudeza sin filtros de su rutina diaria. El Parkinson no tiene nada de glamuroso, no es material de inspiración barata ni es cine. Es un ladrón sigiloso que te arrebata el equilibrio.
la motricidad y en ocasiones hasta la dignidad humana. Pese a todo, Michael J. Fox permanece en pie de guerra, armado con humor y una fortaleza que deja en ridículo a cualquier superhéroe de cómic, porque aunque el Parkinson sea imparable, la voluntad de este hombre también lo es. Michael ya no necesita una máquina del tiempo para viajar al futuro. Ahora su viaje es a través de un presente que demanda un coraje descomunal a cada hora, demostrando que sigue siendo Marty McFly, pero esta vez a pelo, sin trucos ni efectos especiales. Pasemos a Alec Baldwin. Alec Baldwin ha gozado de una trayectoria que es la envidia de la inmensa mayoría del gremio actoral. Ha protagonizado joyas como La caza del Octubre Rojo, acumulado nominaciones y premios, y posee una presencia escénica tan potente que devora la pantalla. En el cine siempre proyectó una imagen de invulnerabilidad, pero cuando las luces se apagaban, Baldwin estaba inmerso en una batalla secreta, una lucha que no cesa, que no ofrece descanso y que retorna cíclicamente como una pesadilla recurrente, la enfermedad de Lyme. Esta pesadilla se desató tras sufrir varias picaduras de garrapatas, incidentes que parecían triviales, pero que transformaron su existencia en un bucle infinito de agonía física, fiebres altas y un agotamiento mental aterrador. Baldwin relató su primer episodio como un descenso a los infiernos, un frío glacial, sudores incontrolables y un dolor en las articulaciones que le taladraba hasta el tuétano, una sensación tan próxima al fin que llegó a decirse a sí mismo: «Se acabó, hasta aquí he llegado». Y lo más terrorífico del asunto es que la enfermedad no se esfumó tras aquel primer ataque brutal. Al contrario, volvió una y otra vez, repitiéndose siempre en la misma época del calendario, como si su organismo tuviera una memoria traumática y decidiera torturarlo con precisión de relojero. En una serie de entrevistas desgarradoras, Baldwin se abrió en canal para confesar que el primer momento en el que sintió el aliento de la muerte en la nuca coincidió con la soledad de su divorcio. Lo que realmente le quitaba el sueño no era el posible declive de su carrera en Hollywood ni perder el favor del público, sino un terror mucho más primario, el pánico a morir solo y que pasaran días hasta que alguien encontrara su cadáver. Es una reflexión macabra, un pensamiento que te hiela la sangre y que deja al descubierto la verdadera magnitud del tormento psicológico que estaba atravesando en silencio. Se suele decir que la enfermedad de Lyme, si se pilla a tiempo y se trata con rapidez, puede remitir y dar tregua, pero el destino tenía reservada una jugada mucho más cruel y retorcida para el actor. Baldwin ha tenido la mala suerte de caer en esa maldita estadística, ese desafortunado grupo de entre el 10 y el 20% de pacientes que, a pesar de medicarse, siguen arrastrando una cruz de síntomas crónicos durante años interminables. Hablamos de dolores físicos agónicos, un cansancio que te rompe los huesos, malestar perpetuo y una niebla mental asfixiante. Es la sensación de estar librando una guerra constante contra un enemigo invisible que se niega a abandonar tu cuerpo. Lo verdaderamente alucinante de este drama es que mientras su propia biología lo apuñalaba por la espalda, Alec Baldwin no paraba de trabajar. Rodajes, producciones y esas apariciones estelares imitando a Donald Trump que hacían carcajear a medio mundo. La audiencia, desde sus casas, solo percibía el humor, la energía desbordante y el talento puro. Lo que nadie veía era la realidad del camerino una vez se apagaban los focos. Quedaba un hombre destrozado,
con el cuerpo rígido como una tabla y suplicando piedad. Se le veía intentando recuperar el aliento desesperadamente, mientras la enfermedad volvía a prenderse como fuego en sus entrañas, recordándole que el espectáculo había terminado, pero el dolor no. La biografía de Alec Baldwin no se escribe solo con letras doradas de éxitos de taquilla o con los titulares sensacionalistas de sus escándalos mediáticos. Hay un capítulo oculto marcado por una batalla muda contra una dolencia que lo tortura temporada tras temporada. Una prueba de humildad que le enseña que hasta los gigantes pueden ser traicionados por su propia carne. Y aún así, Baldwin permanece en pie, al pie del cañón y facturando, porque, aunque la enfermedad regrese con la puntualidad macabra de un reloj estropeado, él tiene la tozudez necesaria para levantarse una y otra vez. Cambiemos de tercio para hablar de Anthony Anderson. Anderson siempre ha sido el alma de la fiesta en Hollywood, un torrente de energía inagotable y chistes afilados, con ese carisma magnético que elevaba el nivel de cualquier escena en series de éxito, como Blackish. Delante de las cámaras parecía una fuerza de la naturaleza imparable, el tipo grandullón de risa contagiosa que llenaba cada centímetro de la pantalla con pura vitalidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de alegría, Anthony cargaba con una bomba de relojería que se negó a desactivar durante años, la diabetes tipo 2. Es esa enfermedad traicionera y silenciosa que se ceba con los malos hábitos, los descuidos cotidianos y, sobre todo, con el tiempo que uno pierde pensando que es inmortal antes de tomárselo en serio. El mazazo del diagnóstico le llegó a Anderson allá por el año 2001, cuando no tuvo más remedio que ir al médico arrastrando síntomas de manual. Una sed insaciable, visitas constantes al baño y un cansancio anormal. El equipo médico no titubeó ni un segundo ante la evidencia. El veredicto fue demoledor y contundente, pero Anthony, cayendo en el error de tantos otros, decidió levantar un muro de negación absoluta. Siguió con su vida como si nada hubiese pasado, atiborrándose de la misma comida, huyendo del gimnasio e ignorando todas las luces rojas que se encendían en su tablero. Se autoengañaba pensando que podía seguir tirando hacia adelante, creyendo que su estilo de vida no tenía por qué cambiar por una simple cifra en una analítica. Pero las enfermedades crónicas no entienden de negociaciones. Hasta que un día la realidad le propinó el golpe donde más duele. Una década después de saber que estaba enfermo, vio morir a su padre por complicaciones severas de esa misma diabetes, fulminado por una embolia pulmonar. Fue en ese preciso instante, frente a la tragedia, cuando toda esa negación, esa despreocupación chulesca y el arsenal de excusas se vinieron abajo como un castillo de naipes. Anderson, que hasta la fecha había tratado su condición como un simple inconveniente menor, comprendió con horror que estaba jugando a la ruleta rusa con su propia existencia. Vi reflejado en la muerte de su padre su propio futuro si no daba un volantazo inmediato a su vida. Desde aquel día fatídico, Anthony Anderson mutó en un hombre nuevo. Revolucionó su nevera eliminando el azúcar, despidiéndose de los ultraprocesados y tomando el mando. Abrazó la disciplina espartana del entrenamiento, comenzó a mover hierro en el gimnasio, a salir a correr y a sudar la camiseta con plena conciencia. Descubrió trucos vitales, como que ingerir carbohidratos complejos por la mañana le permitía mantener a raya sus niveles de azúcar durante la jornada y paulatinamente su físico empezó a responder a esa transformación radical. Aquel actor de talla grande se desvaneció para dar paso a una versión de Anthony mucho más afilada,
fibrosa y recargada de energía. Aunque lo más admirable es que, pese a ser un cómico por naturaleza, jamás se toma a broma su diagnóstico ni lo romantiza. Es plenamente consciente de que la diabetes es un monstruo que puede dejarte ciego, destrozarte el corazón, freírte los nervios y apagarte para siempre. Entiende que cada amanecer es una elección y carga con el peso de saber que su padre no tuvo la segunda oportunidad, ni el tiempo de reacción que él sí ha sabido aprovechar. Por eso, Anthony vive ahora con un propósito inquebrantable. Come limpio, entrena duro y se aferra a su salud con más celo que a cualquier guión, porque la lección es tan simple como brutal. La diabetes le arrebató a su padre, y él no piensa ser el siguiente.